Bien, nos pide diseñar un sistema de agitación. En eso de diseñar un sistema de agitación es prácticamente darle dimensiones al tanque, así tal cual. Nos dice que el fluido tiene una gravedad específica de 0.95, una viscosidad de 5 centipoases. El volumen es 1.5 metros cúbicos, cumpliendo con la geometría estándar. Y de ahí la primera pregunta es cuáles son las dimensiones del tanque y de los accesorios. ¿Sale? Entonces, empezando con el inciso A, para o sea, de lo que vamos a partir es del 1.5 metros cúbicos de la geometría estándar, ¿no? Entonces, tenemos que el diámetro del tanque es igual a la altura del líquido. El diámetro del tanque es igual a la altura del líquido. Esta cosa no nos deja ver bien. Y que el volumen vamos a manejarlo, creo que sin ecuaciones. Decíamos, el diámetro del tanque es igual a la altura del líquido, ¿no? Sí. Luego, el volumen, decíamos que es igual a... Y cuartos por el diámetro del tanque al cubo. Y cuartos por el diámetro del tanque al cubo. Eso ya, ahorita le damos, bueno, ahorita le doy formato yo. Ya, se los arreglo para que quede bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos 1.5 metros cúbicos. Entonces, prácticamente el diámetro del tanque va a ser igual a la raíz cúbica de 4 sobre pi por el volumen. Entonces, todo esto va elevado a la 1/3, ¿no? Exponente. Esto es griego. Griego. Esto es subíndice. Listo. Entonces con eso tenemos el diámetro del tanque. Y si es así, entonces tenemos que el diámetro es 4 sobre pi por 1.5 metros cúbicos y a eso le raíz. Son 1.24. ¿4 metros? Ajá. Perfecto. 1.24. Diámetro del tanque.
4 metros. Luego con esto, entonces, ¿cuánto sería el diámetro del impulsor? Es el diámetro del tanque sobre 3. Son 0.41 metros. 0.41 metros. Y luego, así nos podemos seguir con J, con C, L, con W, y bueno, al menos con esas, ¿no? J es aproximadamente el 10% del diámetro del tanque, entonces son 0.12 metros. ¿Se acuerdan cuánto era C y cuánto era C, L y W? Nos vamos a la tablita. C es igual al diámetro del impulsor por el diámetro del tanque. No, también es una fracción del diámetro del impulsor. Según yo es 0.33 por el diámetro del tanque. 0.33 por el diámetro del tanque. ¿Cuál C? Ajá. 0.33 diámetro del tanque. Entonces prácticamente es lo mismo que el diámetro del impulsor, entonces ahorita lo checamos. Y son 0.31. Profe, ¿por qué J es .12? Porque de acuerdo con la geometría recomendada, J es aproximadamente 0.1 veces el diámetro del tanque. Ah, ok, entonces se multiplica 0.1 por el diámetro del tanque. Ajá. Para L es 0.25 por el diámetro del impulsor. Ok. Punto 25. Por el diámetro del impulsor. Y entonces eso es 0.105. Y para W.
Para W es 0.2 por el diámetro del impulsor. Ok. ¿Y eso cuánto es? 0.082. Metros. Listo, y con eso ya tenemos las dimensiones del tanque y de los accesorios. Nada más déjenme corroborar esa tablita. W, habíamos dicho que era punto 2, sí. Creo que también faltó F. Faltó F. Son 0.02 por el diámetro del tanque. Y son 0.02. ¿Mm? Profe, ¿por qué en C multiplica por el 1.24 y en L por 141? Perdón, no te entendí bien. ¿Por qué en el C multiplica el punto 33 por el 1.24 y en L punto 25 por el punto 41? Ok, en C es punto 33 por el diámetro del tanque. L y W son punto, bueno, W es punto 2 diámetro del impulsor y L es punto 25 por diámetro del impulsor. Entonces, este es impulsor y este es impulsor, ¿no? Sí, gracias. Y luego F, ese sí es 0.02 veces el diámetro del tanque, entonces sí está bien. Y prácticamente con eso ya lo tenemos todo, ¿no? Ya, así queda. Bien, entonces. Ya está. Ahora, dice, si se suministra un equipo de agitación, o sea, un motor con 1.5 kilowatts por metro cúbico, ¿cuál es la máxima velocidad a la que se puede agitar? Entonces, tenemos 1.5 kilowatts por metro cúbico y tenemos 1.5 metros cúbicos. Entonces, 1.5 watts por metro cúbico. Y luego eso multiplicado por 1.5 metros cúbicos, tenemos una potencia disponible de, ¿cuánto es 1.5 por 1.5? Son 2.25. 2.25 kilowatts. ¿Sale? Esa es la potencia que tenemos disponible para poder mover al motor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer?
Ya me dejó compartir el Word. Entonces déjenme abrirlo bien. Ya, ahora sí. Ahora sí ya podemos manejar ecuaciones. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan del el procedimiento normal que hacemos o el que hemos hecho normalmente es damos ciertas condiciones de operación y para esas condiciones de operación calculamos cuál sería el consumo de potencia. Ahora no, ahora nos dicen cuál es la potencia que tenemos disponible y para esa potencia que tenemos disponible, la pregunta es qué tanto podemos hacer con eso. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo atacarían ustedes? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Bueno, ahí en el B solo nos da la potencia, que es la que ya sacamos. Entonces supongo que tenemos que sacar la velocidad del agitador a esa potencia, ¿no? Ajá. Tendríamos que despejar N de la, ¿cómo se llama? Del número de potencia de la ecuación. N del número de potencia. Ok. Aquí tenemos... Tenemos la definición del número de potencia y tenemos la definición del número de Reynolds. Tenemos esas dos ecuaciones. Número de potencia y número de Reynolds. ¿Vale? En las dos tenemos velocidad de agitación y tenemos en un caso el consumo de potencia, así ya nos lo dan como dato. Si queremos despejar o si queremos calcular un número de potencia, necesitaríamos un valor. O sea, ya tenemos el consumo de potencia, pero no tenemos la velocidad de agitación. Entonces tendríamos que estar jugando con esos dos valores, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Esto podría ser una alternativa. Tenemos que para un régimen, bueno, suponemos se alcanza un régimen turbulento.
Si alcanzamos un régimen turbulento, ¿cuál sería la condición aquí? No nos dice qué tipo de impulsor tenemos, pero entonces, pues vamos a suponer que tenemos un impulsor tipo Rushton. ¿Vale? Ahora sí, ¿qué implica esto? Tenemos un tanque agitado que cumple con la geometría recomendada. Está equipado con un impulsor tipo Rushton y está operando en régimen turbulento. Esa es la suposición de la que partimos, ¿no? Si está operando en un régimen turbulento, entonces el número de Reynolds Debe de ser de 10 a la 4. es a la 4. ¿No? Entonces ahí ya podríamos tener como que un punto inicial de búsqueda, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Para que el número de Reynolds sea de 10 a la 4, ¿cuánto debería ser n? Pero entonces ya ahí el número de potencia es 5, ¿no? Y ya Ah, tendríamos esa incógnita. Eso Bueno, es. esa. Ok, me late. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Entonces, número de potencia debería ser igual a 5. Entonces, con eso, prácticamente ya cerramos el número de potencia. ¿Por qué tiene que ser 5, profe? Por el diagrama que habíamos visto, Ah, sí, te quedaba, ¿no? el número Hacía 5. en función del número de Reynolds. Para una turbina tipo Rushton, cuando alcanzamos el régimen turbulento, el número de potencia se convierte en 5, bueno, se mantiene en 5 y ahí se vuelve constante. ¿Sale? Y entonces, n tendría que ser igual a el consumo de potencia entre el número de potencia por la velocidad por el diámetro del impulsor de la quinta, y luego todo eso ¿A la 1/3? sería a la 1/3. Ya está. ¿Sale? Despejando n de la definición del número de potencia, tendríamos esto, ¿no? Entonces, potencia son 2250
watts. Si nos llevamos todo al sistema internacional, el número de potencia es 5. La densidad, ¿cuánto era la densidad? Si tenemos una gravedad específica de 0.95, ¿cuánto sería la densidad? 950, ¿no, profe? 950. El diámetro del impulsor era 0.41. Elevado a la quinta. Y listo, ya podemos calcular el consumo de potencia. No es cierto, las revoluciones, la velocidad de agitación. ¿Por qué la densidad es 950? Porque tenemos una gravedad específica de 0.95. Eso es 0.95 por la densidad del agua. Y entonces si el agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces en este caso quedaría 950 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Profe, en potencia lo pasó a watts, ¿verdad? Sí. Son 3.44 segundos a la menos 1. 3.44. .44 segundos. 1. ¿Eso cuántas revoluciones por minuto son? Son 206.4 revoluciones por minuto. 206 revoluciones por minuto. Esa es la máxima velocidad a la que podríamos agitar este tanque. ¿Sale? De acuerdo con la energía que tenemos disponible o con la potencia que tenemos disponible por parte del motor. Suponiendo que tenemos, aquí por ejemplo partimos de que estamos en un régimen turbulento y que tenemos un impulsor tipo Rushton, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos saber si esto tiene sentido o no tiene sentido? Una de las suposiciones de las que partimos
es que el número de Reynolds era al menos de 10 a la 4, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos en un régimen turbulento? Pues aquí de entrada necesitaríamos comprobarlo y calcular el número de Reynolds, ¿no? Entonces, para este caso, el número de Reynolds, que es igual a la densidad por el diámetro del impulsor al cuadrado por n entre la viscosidad y luego el problema nos decía que el fluido tiene una viscosidad de 5 centipoases. Entonces, ¿cuánto sería esto? Tenemos que el número de Reynolds es igual a la densidad que habíamos dicho que era 950 por el diámetro del impulsor, que era 0.41 metros. Y esto va al cuadrado por n, que eran 3.44, sobre la viscosidad. ¿La viscosidad cuánto sería? Estamos hablando de un fluido que tiene 5 centipoases. Es lo mismo que 5 milipascal segundo o 0.005 pascal segundo. Y entonces prácticamente así calculamos el número de Reynolds, ¿no? Vamos a ponerle unidades a esto. Es 109.870.16. $109,000. ¿Qué me habías dicho, verdad? No, Ajá. 810. 70. No, a mí me sale. Ajá. Punto 16. Punto 16. Prácticamente estamos hablando de un número de Reynolds de 1 por 10 a la 5, ¿no? Sí. Profe, en esa operación sí me sale eso, pero en la de arriba me sale 13.6. ¿En cuál? En la de 2250 entre 5 por 950, eso. Lo meto a la calculadora, pero me sale 13.6. Para calcular la velocidad de agitación. Ajá, el 3.44 que sacaron, Ajá. a mí me salió 13.6, no sé en qué me equivoqué. ¿Alguien más tuvo ese problema?
También obtuve 3.44. ¿Cómo? También obtuve 3.44. ¿A ti te sale ese 3.44? Sí. Sí, a mí también me sale así. Ajá, a mí también. Ajá, pues sí, debe de salir eso, pero no sé por qué a mí me sale así. Le digo, sí lo metí en la calculadora Ajá. y me sale así. Yo creo que ahí, bueno, no sé, chécalo con calma. A lo mejor ahí no sé si lo metiste todo junto y se te ha ido algún paréntesis, o no sé si no, si te falló, por ejemplo, en algún exponente. Sí, gracias. Ajá, algún detallito por ahí debe haber. Y bueno, entonces, siguiendo con estos números, la suposición de la que habíamos partido era que el número de Reynolds era de al menos 10 a la 4, y entonces podíamos considerar que estábamos en un régimen turbulento. ¿Sí? Dadas esas condiciones de operación que determinamos, dada esta velocidad de agitación, entonces tendríamos con ese fluido, tendríamos un número de Reynolds de 10 a la 5. Entonces cumplimos con esa suposición de que estamos en un régimen turbulento y podemos considerar correcta esta velocidad de agitación que calculamos en la parte anterior. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bien. Entonces, si se requiere mantener una velocidad mínima para mantener un régimen turbulento, ¿el motor que tenemos es suficiente o necesitamos otro? Entonces, pues ya está aprobado justamente eso, ¿no? El motor que se tiene es suficiente. ¿Vale? Ahora, necesitamos escalar este sistema a un volumen 20 veces mayor. Y nos pregunta cuáles son las dimensiones del tanque y de sus accesorios. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto esa parte? Por el cambio de escala, ¿no, profe? El cambio de escala. Tenemos, ¿se acuerdan del factor R? Es B2 entre B1 a la 1/3. Ajá. Entonces, B2 entre B1. Vamos a poner el factor R es igual a B2 entre B1 y eso elevado a la 1/3, ¿no? Esto es un exponente, esto es un subíndice y esto es un subíndice. ¿Vale? ¿Cuánto es B2 entre B1? Si nos está diciendo que nos queremos llevar este sistema a un volumen 20 veces mayor, entonces B1 es 1.5 metros cúbicos y B2 es 20 por 1.5 metros cúbicos. Son 30. 30. 1.5 por 20, ¿no? Porque son 20 veces mayor o son 20. Ok. 30 metros cúbicos. Y luego, volumen 1 son 1.5 metros cúbicos, ¿no? Ahora lo que les decía ahorita es que el problema nos dice que son 20 veces por
1.5 metros cúbicos entre 1.5 metros cúbicos. Entonces, si lo vemos, 1.5 metros cúbicos entre 1.5 metros cúbicos se va y prácticamente nos queda este mismo 20 veces mayor elevado a 1/3, ¿no? Entonces, Da 2.71. 2.71. 2.71. Este es el factor R, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros ya teníamos todas las dimensiones del primer tanque. Y luego todas esas dimensiones del primer tanque, si las multiplicamos por este factor R, nos darían las dimensiones del nuevo tanque, ¿no? Entonces, 1.24 por 2.71, ¿cuánto nos daría? 3.3. 3.3 metros. 0.41 por 2.71. Uno. 1.1 metros. 0.12 por 2.71. Son .32. 0.32 metros. Y 0.41, si ya lo habíamos calculado. Es 1.1 metros. Luego 0.105 por 2.71. 0.28 metros. 0.28 metros. Luego 0.082 por 2.71. 0.22. 0.22 metros. Y 0.02 por 2.71. 0.05 metros. 0.05 metros. Y prácticamente con esto cumplimos con el principio de similitud geométrica. Todas las dimensiones, tanto del tanque como de los accesorios, se multiplican por el mismo factor de escala y entonces aumentamos el tamaño del tanque, pero mantenemos todas las proporciones geométricas. ¿Sale? Con eso cumplimos ese principio de similitud y ahora lo que sigue para hacer el escalamiento es ver cuáles son las condiciones de operación y en este caso cuál sería el consumo de potencia si se requiere mantener el mismo movimiento de líquidos. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué ecuación teníamos para calcular condiciones de operación? Es la de potencia es igual al número de potencia por la densidad por n al cubo por el diámetro del impulsor a la quinta. Pero antes de eso, cuando hablábamos, o sea, lo primero que tendríamos que hacer es calcular las condiciones de operación. Entonces, para calcular las condiciones de operación, lo primero que necesitamos calcular es la velocidad de agitación en la nueva escala. ¿Vale? La velocidad de agitación en la nueva escala sería igual a la velocidad de agitación que teníamos en la primera escala, multiplicando
o más bien, sí, multiplicando a 1 sobre R a la N, ¿no? Y esa N es el criterio de escalamiento que nosotros vamos a considerar. En este caso, el problema nos dice que vamos a tener el mismo movimiento de líquidos. Entonces, N sería igual a 1, el exponente N, y entonces N2 mayúscula, o sea, la velocidad de agitación en 2, va a ser igual a la velocidad de agitación en 1 entre R, ¿no? Entonces, N2 entonces N2 primera. En el inciso C nos pide mantener una velocidad mínima para que el régimen sea turbulento. ¿Sale? Si necesitamos una N mínima para que el régimen sea turbulento, entonces tendríamos que regresar al número de Reynolds de 10 a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, si tenemos ese 10 a la 4, ese Reynolds de 10 a la 4 en la escala 1, tendríamos que calcular N mayúscula 1 y luego a partir de N mayúscula 1, calcular N mayúscula 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Eso es para la velocidad mínima, ¿no? Ajá. O sea, tenemos que calcular, en este caso, para el inciso E, nos pregunta cuál es el consumo de potencia. Pero para saber el consumo de potencia, necesitamos saber cuál va a ser la velocidad de agitación. Entonces, para calcular la velocidad de agitación, necesitamos saber cuál era la velocidad de agitación en el caso 1. Y el caso 1 era la velocidad mínima para que el régimen se mantenga turbulento. En el inciso C ya no hicimos ningún cálculo, porque en el inciso B ya habíamos visto que lográbamos un número de Reynolds de hasta 10 a la 5. Entonces dijimos, bueno, pues se alcanza para mantenerse en régimen turbulento y ya, con eso ahí quedó, ¿no? Ahora el siguiente inciso nos dice, ok, sí, necesitas ese régimen turbulento, pero con ese régimen turbulento, pues hay que bajar la velocidad a la mínima posible sin que se pierda ese régimen turbulento. Entonces, la mínima para mantener ese régimen turbulento es mantener el número de Reynolds de 10 a la 4, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, profe. Vale, entonces, si tenemos ese número de Reynolds de 10 a la 4, ¿cuál sería la velocidad de agitación?
Entonces, nosotros para poder calcular la velocidad de agitación, necesitaríamos partir de la definición del número de Reynolds. Este número de Reynolds es el que sabemos que se va a mantener en 10 a la 4. El resto de las variables ya lo conocemos. Y ahora sí, con esto podemos calcular cuál sería la velocidad de agitación en función de la limitante que nos está poniendo el problema, ¿no? En este caso, el diámetro del impulsor se toma del que tomamos al principio o ya cambiándolo con como lo calculamos en la segunda vez. Ahí sería considerando el primer diámetro del impulsor, porque ahorita apenas estamos calculando cuál es la velocidad de agitación en 1. Ah, del primero, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a poner aquí 1. Y esta n va a ser 1. Son 0.31. 0.31 revoluciones por segundo. Luego hablamos. Entonces, N1 igual a 0. Hola, hijote. Mete tu café en la micro de esa bien. ¿Se peina? Sí, sí. 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya que me he visto. Ahora, ¿Vas a salir desnudo? Son 18.6 revoluciones por minuto. ¿cuánto, perdón? 18.6 revoluciones por minuto. Ok. .6 revoluciones por minuto. Vale. Entonces, esa es la velocidad de agitación que tendríamos en el primer tanque, ¿no? En el tanque de 1.5 metros cúbicos. Ahora lo que queremos calcular es cuál sería la velocidad de agitación en el segundo tanque, ¿no? Entonces, N2 va a ser igual a N1 entre el factor R, ¿no? Sí, güey. El factor R, si estamos hablando todo, estamos manejando todo en el sistema internacional, entonces nos quedaríamos con los 0.31 revoluciones por segundo. Y entonces en el nuevo sistema estaríamos hablando de 0.31 segundos a la menos 1 entre el factor R, que es, ¿cuánto hemos dicho? 2.71. ¿Y eso cuánto nos da? .11. 0.11 segundos a la menos 1.
Listo. Ahora sí, ya sabemos en qué condiciones vamos a operar ese segundo tanque, de acuerdo con nuestro criterio de escalamiento, que fue mantener el mismo movimiento de líquidos. ¿Sale? ¿Qué hacemos? Ahora vamos a calcular un nuevo número de Reynolds, pero ya en la segunda escala. ¿Vale? Ya sabemos cuál es la segunda condición de operación. ¿Cuánto sería el número de Reynolds ahora sí para la segunda escala? Ya sabemos que en la segunda escala vamos a agitar a 0.11. Ya sabemos cuál es el segundo, o más bien el diámetro del impulsor de la segunda escala. El fluido sigue siendo el mismo. Y entonces, con esos datos, ¿de cuánto nos daría el número de Reynolds? Oiga, profe, ¿no en la segunda escala fue cuando tuvimos 10 a la 5 del número de Reynolds? 10 a la 5, no. Lo que hacíamos cuando tuvimos 10 a la 5, vamos a regresarnos tantito. Nosotros teníamos aquí, si se usa un equipo de agitación que suministra 1.5 kilowatts por cada metro cúbico, ¿cuál sería la máxima velocidad de agitación a la que podríamos trabajar, no? Entonces teníamos esa potencia disponible, calculábamos o suponíamos un número de potencia, poníamos un número de Reynolds, partiendo de que íbamos a alcanzar el régimen turbulento, y entonces teníamos número de Reynolds mínimo de 10 a la 4 y un número de potencia de 5. Ese sí ya era constante. Entonces, con el número de potencia de 5, ese lo sustituimos en la definición del número de potencia, despejamos n y teníamos una velocidad de agitación máxima a la que podíamos agitar en la primera escala. Entonces, esa velocidad máxima que podíamos lograr en la primera escala nos daba ese número de Reynolds de 10 a la 5. Ajá, pero ahí estamos hablando del máximo que podíamos alcanzar con ese motor. Ahora, el siguiente inciso nos decía, o nos pedía cuál era la velocidad mínima para mantener un régimen turbulento, ¿no? O más bien, primero, si la velocidad mínima para mantener un régimen turbulento era viable con ese motor. Entonces, ya vimos que sí, incluso podíamos alcanzar más allá de esa velocidad mínima para régimen turbulento, pero ya no calculamos esa velocidad. Entonces, nada más nos quedamos con que era suficiente. Luego ya pasamos a la parte de escalamiento. Ya sabemos que queremos irnos a un volumen 20 veces mayor, entonces eso nos ayuda a calcular ese factor R, y ese factor R de escalamiento nos dice o nos ayuda a calcular cuáles son las condiciones de operación en la segunda escala. Entonces, con ese factor R nosotros calculamos la velocidad de agitación en la segunda escala a partir de la velocidad de agitación en la primera escala. Entonces, esa velocidad de agitación en la primera escala nosotros todavía no la habíamos calculado. Esa la teníamos que haber calculado en el inciso C, que era donde nos decía, donde nos pedía la velocidad mínima para mantener un régimen turbulento. Entonces, para mantener un régimen turbulento, el número de Reynolds tenía que ser de 10 a la 4. Entonces, para mantener este número de Reynolds en 10 a la 4, despejábamos aquí la velocidad de agitación, aquí era 10 a la 4, aquí son los 5 centipoise, 950 kilogramos por metro cúbico, y el diámetro de impulsor de la escala 1. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál era la velocidad mínima para mantener un régimen turbulento en la primera escala.
¿Sale? Con eso teníamos este punto 31. Y luego ya para la segunda escala, teníamos que partir de estos punto 31 entre el factor R, y con eso ya podíamos calcular la velocidad de agitación en la segunda escala. ¿Sale? Entonces ya estando en la segunda escala, ya sabemos que vamos a agitar a 0.11 revoluciones por segundo, y ahora con un diámetro de impulsor de 1.1 metros. Y entonces esos datos son los que nos llevaríamos aquí al número de Reynolds de la escala 2. Sí, profesor. ¿Vale? Entonces, el número de Reynolds Ahí da un valor de 25.289. para el Reynolds 2. Ajá. A ver, otra vez me repites el número, por favor. 25.289. 25.289, 2.5 por 10 a la 4, ¿no? Sí. Vale. Seguimos estando en un régimen turbulento. Eso de alguna manera suena, bueno, tiene sentido, ya que el criterio de escalamiento es mismo movimiento de líquidos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos al diagrama que teníamos del número de Reynolds, más bien el número de potencia, perdón, en función del número de Reynolds, ¿no? Entonces, considerando ese diagrama, si nosotros tenemos, otra vez, andamos por aquí, el número de potencia se sigue manteniendo en 5. Y con ese número de potencia en 5, número de potencia igual a 5, ¿cuál sería el consumo de potencia? Nos vamos a la definición del número de potencia. Y ahora sí, ¿cuánto sería? Tenemos que despejar la potencia de la ecuación del número de potencia, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí tenemos la definición del número de potencia. Es... Ah, qué menso, lo estoy poniendo al revés. Tenemos que el número de potencia es igual a la potencia entre rho, La densidad. cubo, diámetro a la quinta. Entonces,
Ahora sí. A mí me da 10.18 watts. 10.18 watts. ¿Los demás? Sí, profe, 10.18. 10.18, sí. 10.18 watts. ¿Sale? Eso se me hace bajito el valor. Pero bueno. ¿Qué hicimos? Teníamos un tanque de 1.5 metros cúbicos. Ese tanque de 1.5 metros cúbicos cumple con geometría estándar. Entonces, si cumple con geometría estándar, le podemos dar valores a todos sus accesorios, al tanque y demás. ¿Sale? Con ese motor que nos estaba especificando el problema, nosotros sabemos cuál es la potencia que teníamos disponible, y luego con esa potencia disponible nosotros buscamos cuál fue la máxima velocidad de agitación que podríamos alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos como estrategia de búsqueda? Suponer que íbamos a alcanzar el régimen turbulento. Entonces, en este caso nos dio que sí lo alcanzábamos y ya, pues sí, la vida fue más fácil. Si no hubiera sido así, hubiéramos tenido que iterar en esta parte entre el número de potencia y el número de Reynolds, suponiendo valores y buscando velocidad de agitación. Entonces, nos hubiéramos tenido que ir buscando números de potencia para poder calcular velocidad de agitación,
y con esa velocidad de agitación calcular número de Reynolds y de ahí irle buscando hasta que el número de potencia y número de Reynolds coincidieran con la velocidad de agitación que estábamos buscando, ¿no? En este caso, bueno, logramos, con esa potencia, logramos alcanzar el régimen turbulento. Eso nos permitió darle un valor constante al número de potencia y a partir de ahí pudimos calcular la velocidad máxima de agitación que íbamos a alcanzar, ¿no? Una manera de corroborarlo era calcular el número de Reynolds. Vimos que sí que sí cumplía con un régimen turbulento y prácticamente con eso dimos por concluido ese inciso. Entonces, sabemos que alcanza el régimen turbulento, prácticamente ya teníamos el siguiente inciso, y luego de ahí decíamos, bueno, vámonos ahora a un volumen 20 veces mayor, ¿no? El tener un volumen 20 veces mayor nos permite generar este factor R, y luego este factor R nos permite darle dimensiones a la segunda escala. Aquí el dato importante es cómo con este factor R nosotros podemos llevar el sistema a otra escala, a otro tamaño, pero manteniendo siempre las dimensiones geométricas, ¿no? Eso es indispensable. Siempre que quieran hacer cualquier problema de escalamiento, van a tener que cumplir sí o sí el principio de similitud geométrica. Las proporciones geométricas deben ser iguales, si no se pierde validez cualquier fundamento o cualquier argumento que tengan sobre escalamiento, ¿no? Luego, ya que cumplimos con la similitud geométrica, debemos cumplir con la similitud del segundo criterio de escalamiento. En este caso, el criterio de escalamiento era mismo movimiento de líquidos, y entonces lo que seguía era calcular la velocidad de agitación en la que íbamos a trabajar en la segunda escala. Si el movimiento de líquidos es el criterio de escalamiento, entonces la velocidad de agitación en la escala 2 es igual a la velocidad de agitación en la escala 1 entre el factor R, ¿no? Entonces, calculamos primero velocidad de agitación en la escala 1. Con eso y el factor R, calculamos la velocidad de agitación en la escala 2. Calculamos número de Reynolds. Esto podría ser o no, pero si sabemos que estamos en un régimen turbulento, entonces el número de potencia es una constante. Entonces lo que hicimos fue, al calcular el número de Reynolds, pues simplemente verificar que seguíamos en ese régimen turbulento. Luego con ese régimen turbulento sabemos cuánto vale el número de potencia, que es este 5. Luego sabemos cuál es la densidad del fluido, sabemos cuáles son las condiciones de operación en el tanque de la segunda escala, y con eso prácticamente tenemos el cálculo del consumo de potencia, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Ahí sí es en watts, ¿verdad? Ajá. Ok, sí. No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bien. Pues este fue el problema 6. Estoy viendo que me está dando ahí unos problemas para guardarlo, entonces voy a guardar una nueva versión de este archivo, pero igual este archivo se queda en la carpeta de Drive para que lo chequen, ¿sale? Mañana vemos, ya prácticamente es el último día que tenemos para hacer ejercicios, entonces denle una revisada. Si hay alguno que no les quede claro, podemos empezar con ese, y si no, pues ya pues le damos fin a esta parte. El jueves nos veríamos con las presentaciones y el viernes el examen, ¿vale? Muy bien, profe, gracias. Y profe, muchas gracias. Vale. Pues cuídense y nos seguimos viendo.